Es un honor estar acá hoy. Y volvieron después del almuerzo, así que muchas gracias. Muchas gracias por eso. Y es un honor poder hablarles un poco sobre el impacto de la formación en cuidados paliativos en la formación profesional. Es un tema muy entretenido y vamos a hablarlo durante los próximos 30 minutos que espero que les sean relevantes a todos en todos los contextos en los que trabajan. Mi objetivo en esta charla es ayudarlos a ver la formación en cuidados paliativos como un motor que va a impulsar el cambio en los próximos 20 años. Y durante la mañana hemos escuchado mucho sobre todo el trabajo que están haciendo, que es maravilloso. Y claro, hay desafíos que enfrentar, así que ver algo sobre formación es entenderla como el motor que va a impulsar este tren para que tengan unos próximos 20 y maravillosos años. Así que hay varias formas de abordar todo esto para que se entienda. Y la primera, ahí sí, la primera es pensar en los cuidados paliativos como algo más que un servicio que brindamos. Que hay un peligro a la hora de entender los cuidados paliativos como algo que solo ven los especialistas. Y no sé si les pasa, pero cuando voy a una cena y hablamos sobre las profesiones y la gente se pregunta ¿qué haces? Y uno dice soy doctora de cuidados paliativos y dicen, ay, ay, eres una persona muy especial. Y sí, creo que soy especial, pero no es lo que me hace una buena doctora. Así que tenemos que alejarnos un poco de pensar en esto como algo que solo hacen los especialistas o solo que se hace a partir de la gente que está en esta sala, sino que los cuidados paliativos incluyen habilidades críticas que todos deberíamos enseñar. Y el impacto puede medirse tanto por el paciente, obviamente los pacientes a los que tratamos, esperamos a través del sufrimiento que aliviamos, pero también por todos los médicos con los que vamos a formar. Así que ese es un marco que hay que reformar un poco, específicamente en cómo se ven los cuidados paliativos. Pero antes de entrar a esto, creo que es muy importante reconocer también estos hitos asombrosos que tienen un impacto o el impacto que tiene el equipo UC en las últimas 2 décadas. Y diría que es muy, muy, muy valioso todo lo que hemos visto y también la asociación que hay. Hemos generado una asociación con ustedes, hemos aprendido de ustedes y al mismo tiempo se mencionaron algunas de las becas que hemos podido hacer entre instituciones a través de Pedro y creo que después de muchos años de trabajar con ellos, y lo vimos inmediatamente diría yo, pero después de años de trabajar con él podemos ver que Mark y yo estamos trayendo de vuelta esta enseñanza, estas cosas que estamos aprendiendo y lo que están haciendo acá, en realidad no necesitan que los filtremos a través de Mark, Vicky y yo, sino que directamente de la fuente. Así que traer a Pedro fue maravilloso y la verdad fue una de las cosas que más impacto hemos podido hacer. Es básicamente trabajar lo que se enseña y nuestros residentes, nuestros estudiantes, nuestros educadores están trabajando en nuestro hospital, en sus clínicas, en sus comunidades y ven pacientes que son de distintas culturas y que tienen también distintas creencias religiosas y aprender gracias a Pedro respecto a cómo tratas a pacientes que tienen un contexto altamente religioso, que creen en milagros y no quieren de hablar sobre los próximos pasos. Todo eso fue muy transformador para nuestro equipo, así que quería destacarlo. Quería destacar que fue un poco, pero no se sintió como poco. ¿Ok? Hubo muchísimo impacto. Hablamos con el equipo de geriátrica, de paliativos, de ambulatorio, hospitalizados, y todo el trabajo que hacen acá fue muy beneficioso para nosotros en Harvard. Así que hablar de formación en cuidados paliativos hay que hablar obviamente de lo que se hace acá porque es muy importante y tuvo mucho impacto. Y al mismo tiempo también se ha hablado de todo lo que se ha hecho en distintos contextos. Pero quiero destacar principalmente lo genial que es tener esta formación intermedia en cuidados paliativos. Es asombroso y es muy destacable también porque ustedes son quienes lideran en cuanto a cómo formamos en cuidados paliativos y van escalando hacia la próxima camada de líderes. Así que ustedes se están formando a los que van a formar a otros y eso es simplemente revolucionario y quería mencionarlo. Y esta es la única diapositiva en la que voy a seguir halagándolos porque Pedro ya me está mirando como que es mucho, pero quité muchas, es la última, lo prometo.
Pero la doctora Leiva está liderando un equipo increíble que está trabajando en la medición de ciertas cosas. Pensemos en cómo utilizamos una medición rigurosa específicamente en cuanto a la formación que entregamos y me encanta esto, porque estamos pensando en la formación que se hace ya con pacientes geriátricos, oncológicos, también con estudiantes, y que los estudiantes sean parte de la formación y que interaccionen a través de objetivos estructurados, a través de modelos clínicos bien estructurados también. Y la idea es que interactúen con los pacientes de cuidados paliativos, que hablen con ellos y que puedan medirse, que puedan recibir retroalimentación del paciente y también del experto en cuidados paliativos. Y de esa manera podemos ver que las cifras más altas mejoran a medida que vamos subiendo. Y esa es la esperanza finalmente, porque antes de la formación, antes de este ejercicio, los puntajes no eran tan buenos, pero después podemos ver lo hermoso, ¿cierto? Es un arco iris, porque todos mejoran y es simplemente increíble. Son cambios asombrosos que te muestran cómo los puntajes van aumentando y que se aumenta de manera transversal en todos los dominios comunicacionales. Y es un ejemplo de que el equipo acá está haciendo un trabajo que es de vanguardia en cuanto a la formación en cuidados paliativos. Y yo diría que nos hemos asociado con algunos equipos en China y en Brasil que están muy impresionados con este trabajo y quieren llevarlo adelante. Y no puedo decir todas las veces, no puedo decir lo suficiente, lo maravilloso que es el trabajo que están haciendo en Chile. Y gracias por compartirlo acá mismo en Chile, en Harvard y en otras partes. Y lo digo no para hacerlos felices, espero que estén felices obviamente, pero es un día feliz, ¿cierto? Es celebratorio al mismo tiempo y esta tarde, no sé, mañana, el lunes, todos van a volver a trabajar con pacientes que a veces quizás se sienten un poco así, ¿cierto? Y por lo tanto, espero que se lleven parte del espíritu que hay en esta habitación y que se sientan orgullosos del trabajo que están haciendo en la educación y la formación en cuidados paliativos. Así que demos un paso atrás para ampliar nuestra perspectiva y evaluemos todo esto desde otro punto de vista, porque a fin de cuentas ha habido muchas charlas que han mostrado el trabajo maravilloso que han hecho en los últimos más de 20 años. Pero obviamente ayudar a otras personas en nuestro equipo y en las comunidades a que entiendan los cuidados paliativos como una habilidad fundamental de responder al sufrimiento humano. Y creo que de la misma forma en la que Vicky habló sobre lo importante que es tener intervenciones tempranas en cuanto a los cuidados paliativos, porque, claro, estamos hablando de que estamos al final de la vida y tiene sentido, pero a medida que evolucionamos vamos subiendo un poco más y creo que tiene sentido para los pacientes también, en cuanto a su ciclo de vida, y tiene sentido respecto a cómo nos formamos, porque estamos hablando de habilidades que pueden y deberían enseñarse de manera transversal en toda la formación médica y más que trabajar en silos donde tenemos médicos, ¿cierto?, que quizás están tomando un curso ahí en la escuela de medicina, o quizás un cursito por acá, o viste cómo la kinesióloga de cuidados paliativos trabajaba con un paciente y eso causó mucho impacto. Lo que tenemos que hacer en realidad es seguir ampliando la cobertura de los cuidados paliativos en la formación, pensando, por supuesto, en nuestros pacientes. Y creo que el objetivo es alejarnos cada vez más de todo esto y de que nos digan, oh, son un equipo maravilloso, tu equipo de cuidados paliativos es genial, yo jamás podría hacerlo, pero hay que cambiarlo. Sí, sí puedes hacerlo y necesitas hacerlo, tienes que hacerlo. Tenemos que seguir equipando finalmente a todo el mundo que interactúa con pacientes independiente de su especialidad y de su rol, porque los cuidados paliativos son responsabilidad de todos. Así que para poder hacerlo y remover la amabilidad o la mística que tienen los cuidados paliativos, creo que tenemos que ser educadores excelentes que puedan bajar todos estos pasos para entender cuáles son las habilidades básicas de los cuidados paliativos y cómo las enseñamos. Lo que me encanta de todo esto es que es activismo. Se siente casi revolucionario porque cualquier persona que tiene un lado rebelde quizás siente que esto cambia el sistema de salud desde dentro, ¿cierto? Porque nosotros somos la parte más alta de la curva en el sentido de que podemos hacer que el sistema de salud pase de un modelo centrado en la enfermedad a ojalá un modelo centrado en la persona, donde los pacientes y sus historias y lo más importante sigan en el centro de su cuidado.
Y al hacerlo o hacer esto revolucionario y enseñarlo a otras personas también es revolucionario para no ser los únicos y eso finalmente es lo que genera una verdadera revolución. Ahora, ¿por qué es tan importante la formación? Voy a partir con los datos de Estados Unidos y hay una escasez de personal y va a seguir empeorando. Pueden ver, por ejemplo, que en los próximos 4 años, por cada especialista de cuidados paliativos van a tener que ver 26.000 pacientes en Estados Unidos. Y este artículo quizás es un poco dramático, se llama El futuro de la fuerza laboral de cuidados paliativos, que es la preview a una crisis inminente. Es como una película, ¿cierto? Muy terrible. Y pueden ver acá, abajo en negro, están los médicos de cuidados paliativos, que es parte del problema, porque sabemos que es un equipo interprofesional, no solamente médicos, pero claro, podemos ver que ni siquiera estamos muy bien con la parte más baja, ¿cierto? Ni siquiera estamos subiendo el número de especialistas. Y el área gris son los pacientes, así que para el 2030 tenemos esta avalancha que se acerca hacia nosotros, así que hay que seguir formando y seguir formando otras personas. En Chile, potencialmente están un poco mejor, aunque todavía hay una ola de pacientes que viene en camino. A medida que la población va envejeciendo, va a haber más necesidades médicas. Y sé también que se han citado muchos los artículos de Pedro, y acá hay otra cita a Pedro, porque me encanta aquí cómo se muestra de manera muy rigurosa y cómo se proyecta y se mapea también las necesidades de los cuidados paliativos en Chile, y se muestra que esa línea es cáncer y la roja es lo que solemos llamar esa ola de demencia u ola de distintas enfermedades serias que vienen en camino. No tiene que dar miedo, a mí no me dan miedo los pacientes que vienen hacia mí, pero sí me da miedo no estar haciendo todo lo posible para equipar a otros, para que otros aprendan a cómo tratar a estos pacientes. Y creo que escalar tanto a médicos generalistas y también especialistas es uno de los factores clave para poder abordar todas estas necesidades. Y creo que tenemos una oportunidad de multiplicar la forma en la que somos capaces de satisfacer las necesidades. Quizás eso en un buen año soy especialista y puedo trabajar con 500 pacientes, pero si puedo formar 20 personas en un año, que ya hoy terminé, por cierto, pero si puedo entrenar a 20 personas durante el año, podemos tratar a 10.000 pacientes. Creo que eso es lo que se está haciendo acá. No solamente depende de mí, sino que puedo formar a las personas que van a formar a otros y a otros y a otros, y así puedo enseñarles cómo enseñar estas habilidades. Y creo que es lo que se hace acá y por eso me parece tan maravilloso. Y vamos a hablar también un poco sobre los argumentos financieros respecto a la formación de cuidados paliativos y por qué es tan importante mencionarlo. Estos estudios se hicieron en todo el mundo. Este fue de Singapur, que muestra que hay muchos cálculos en cuanto a cifras, y allá abajo dice que la solución a todo esto es aumentar los especialistas en cuidados paliativos y también médicos generales que sepan de cuidados paliativos. Y creo que sí, que es una solución posible y me encanta, pero pensar en esto, pensar en que tu hospital gane más dinero o ahorrar, no hace que te levantes en este sentido, pero quizás esto sí. Estamos enfrentando una epidemia verdadera de burnout y también de estrés en la medicina, y creo que lo bueno finalmente es que la educación en cuidados paliativos es algo que está ahí, que yo me tomo muy en serio en realidad, y sé que al menos en nuestro contexto solamente empeoró después del COVID, porque hay mucho daño moral y los pacientes sienten que como médicos no estamos equipados para abordar todo el sufrimiento. Y cuando les damos habilidades a los médicos, obviamente también puede afectar cómo los pacientes perciben todo esto. Y esto puede tener efectos también en cómo funciona el burnout en general. Y acá hay una referencia a un estudio que se hizo en Canadá. Hicimos una formación de 2 días. No fue una intervención muy rigurosa, ¿cierto? Solo 2 días. Eso es todo. 2 días de formación en cuidados paliativos. Ni siquiera estábamos hablando de un estrés moral ni de burnout, sino que cuando pienso en formación en burnout, estamos hablando de meditación, ¿cierto? Y de solo cosas buenas. Pero acá era un curso muy práctico de cuidados paliativos, que son habilidades comunicacionales y manejo del dolor. Pero teníamos y pacientes y médicos trabajando en esto y los estudiamos durante un año a los participantes. Y algo muy interesante fueron los distintos efectos que tiene todo esto.
porque los médicos que tomaron esto sentían que confiaban mucho más en sus habilidades, que les iba mejor en el trabajo, que se cansaban y estresaban menos, porque al fin podían ocuparse de sus pacientes de una manera en la que no podían hacerlo antes. Así que al final del día no se llevan consigo a casa esos casos pesados y que pueden abordar el sufrimiento de otra manera. Y creo que esto es extremadamente importante en cuanto a cómo abordamos la escasez de fuerza laboral. Y creo que lo otro que fue muy importante para todos los que trabajamos a nivel de sistema es que los efectos no solamente afectan al individuo. El hecho de que reduzcamos el burnout es importante, claro que sí, pero también hay que trabajar a nivel institucional, porque estamos hablando de una formación interpersonal y esos equipos trabajan mejor entre sí. Y obviamente tienen un lenguaje en común, aprenden habilidades para de cierta manera poder ver a los pacientes y que funcionen mejor y tener esta forma en común de enmarcar y hablar de los cuidados paliativos. Y funciona también a nivel macro. De hecho, se hizo un estudio años antes de la pandemia, pero los doctores que tenían esta formación lidiaron mejor con la pandemia que otros, incluso en medio de esa situación que trajo tantas capas de estrés y de angustia emocional, porque la gente seguía sintiendo que quizás estas habilidades de cuidados paliativos sirven, porque me siento más útil, siento que te puedo ayudar, creo que me fue mejor que las personas que no tienen esta formación, etcétera. Así que es una forma de realmente mostrar que es una intervención sencilla y que puede tener un impacto muy grande también. Así que aquí estamos hablando de una situación de buenas y malas noticias. Primero voy con las malas, lo diré muy amablemente, obviamente. Eh, Seré muy buena, pero sabemos que también que la buena noticia es que están acá porque les importa. La mañana fue maravillosa y volvieron después del almuerzo y están escuchando a alguien hablar que ni siquiera habla español. Ustedes están muy comprometidos con el cuidado paliativo y los aplaudo por eso. Y creo que lo malo de todo esto es que significa que tienen que formar también a personas en cuidados paliativos. Incluso si después de esto se pensaron como investigadores o como profesionales o personas que van a trabajar en el liderazgo de un equipo o cambios políticos, pueden hacerlo y todo eso es muy importante, pero también tienen que enseñar cuidados paliativos porque las apuestas son demasiado altas como para no tener algún tipo de habilidad o, o que contribuyen de cierta manera a aumentar la formación en cuidados paliativos, porque el futuro de esto en Chile y más allá depende finalmente de toda nuestra voluntad de ser profesores en nuestras propias esferas de influencia, ya sea si estamos interactuando con las comunidades, con los miembros del hospital, del sistema de salud, etcétera, porque somos de cierta manera las manos de una de las habilidades más importantes de la medicina y por lo tanto tenemos que compartir estas habilidades con la mayor cantidad de gente posible. No tienen que hacerlo como un profesor frente a una pizarra o como un académico escribiendo papers, no, pero incluso lo más importante es que hay que enseñarlo al lado de la camilla. Y el objetivo entonces de la charla es asegurarnos de hacer esto muy práctico, de que no se consideren educadores o que ni siquiera digan que odian enseñar. Entonces, ¿cómo traigo estas habilidades a la camilla? Enseñar es una habilidad práctica. ¿Cómo mejoras? Bueno, haciendo clases. Y claro, uno simplemente lo intenta y creo que es muy importante hacerlo porque nuestro campo está muy centrado en el paciente. Y centrarlo tanto en el paciente hace finalmente que sea parte del encuentro clínico. Así que lo veo casi como tener que ayudar a que las personas se entiendan y mapeen este tablero de ajedrez. Porque esa manera de decir las cosas viene de un libro que me encanta, porque busqué a los grandes maestros del ajedrez y les daban un tablero de ajedrez que estaba roto, tenía las piezas tiradas por todas partes, estaba muy desordenado, es como que alguien simplemente tiró las piezas y los expertos no podían recordarlo mejor que los jugadores novatos. Pero obviamente se intentó trabajar en un juego muy peleado, muy complejo, pero los expertos podían ver y decir, ah, mira, veo lo que están haciendo acá, entiendo lo que está pasando con esto, entonces de esa forma los expertos pueden recordarlo inmediatamente, pueden recordar ese tablero de inmediato porque les hace sentido. Y si tuvieran, obviamente, una sola vez de hacer las cosas, no podrían hacerlo muy bien muchas veces. Y aquí estamos interactuando con los pacientes con los que trabajamos, etcétera. Y es algo en lo que he mejorado porque tengo o he tenido grandes mentores. Y es como que acá estoy en la sala y dicen, oh, hay alguien en la camilla llorando.
¿Por qué? Entonces la hija está en la esquina de la sala gritando por teléfono. Hay dos pacientes, o dos médicos, mejor dicho, mirando las imágenes al lado de la sala y las enfermeras están entrando y saliendo. Así que mapeemos la situación, ¿ok? Hay pasión físico, psicológico, social. ¿Cómo encaja todo esto? Y una vez que tienes esas armas, ahí puedes seguir avanzando. Entonces, enseñar esto es muy útil y muy importante. Y este es uno de los lujos a los que no siempre tuve acceso. Cuando era pequeña en mi formación, teníamos este tipo de conversaciones en las que se hacía todo a puertas cerradas porque todos los residentes se sentaban afuera y comenzaban a tener una discusión muy fuerte y alguien salía llorando, se tomaban decisiones y luego se sentía como que, ok, parece que supieron hacer esto y no siguieron enojados después. Entonces quizás no soy una de esos especialistas, pero sí creo que avanzar o alejarse de este modelo hacia un modelo centrado en cómo mapeamos todo esto y cómo podemos construir las habilidades, creo que eso es lo más valioso. Y claro, hay muchas formas de enseñar todo esto en lo que yo llamo microescalas, que implica que al final de su día clínica no incluye esos días específicamente y creo que hay más opciones también para pequeñas horas de docencia en este sentido. Y quizás esto pueda tener un impacto en las respuestas también, en respuestas más empáticas. Y este estudio COPE se hizo con casi 400 consultas ambulatorias con 51 oncólogos y revisaron entonces lo que llaman esta continuidad empática, donde jamás pensé que mi cáncer iba a volver, por ejemplo, jamás pensé en lo que se transformó mi vida y también tenemos un continuador empático que tiene que ver con que lo estás pasando mal y de esa forma se genera cierta conexión emocional con el paciente. Pero un impacto como Terminator es como que el paciente diga, no puedo creer que mi cáncer se haya ido así, y eso sería el caso de que el oncólogo diga, bueno, sabes que tu potasio es de 4.2. No está reconociendo la emoción, no la está abordando tampoco en cuanto a cómo se siente el paciente, y parece una locura, ¿cierto? Porque ninguno lo haría. Ninguno simplemente cortaría esa respuesta emocional. Pero en este estudio encontraron que los oncólogos lo hacían siempre. Y estoy seguro de que lo hago siempre también cuando no me estoy tomando el tiempo de reflexionar sobre lo que me está diciendo el paciente, si tengo esas habilidades o no. Y creo que fue un estudio muy importante, especialmente para aprender sobre la mayoría de las veces, porque no siempre hay emoción o conexión emocional porque se pierden esas oportunidades. Y la mayoría de médicos, de hecho, nunca intentaron hacer esto con los pacientes en ninguno de sus encuentros. Así que sí, tenemos ese estudio y de esa forma podemos hablar un poco más sobre estas habilidades respecto a cómo respondo a esa emoción. Y creo que hay muchas herramientas que todavía tienen ahí, porque le han hecho clases a personas, han hecho clases y saben que muchas veces se requiere simplemente tomar un respiro, hablar con el paciente. También tenemos que ver con la mnemónica de las enfermeras, que tiene que ver con cómo describen las emociones para explicar qué están haciendo y hacia dónde van. Porque obviamente se siente como que la libertad se está destruyendo. Y de cierta manera tenemos que ver qué tan fuertes somos y los estamos apoyando y quiero que sepan que estoy aquí para ustedes en todo esto. Y estamos explorando con ellos. Y díganme un poco más sobre qué te frustra. Y me encanta también esa extensión emocional que tiene que ver con ojalá no tuviese que estar acá, o ojalá no te sintiera así, que son microhabilidades que los oncólogos pudieron haber aplicado en ese momento en vez de simplemente entrar en pánico y hablar sobre los niveles de potasio. Hubiese marcado la diferencia. ¿Se imaginan cómo se sentían esos pacientes? Así que creo que hay formas de enseñar estas habilidades de manera muy discreta que nos puede ayudar. Y creo también que el miedo siempre tiene que ver con que, ok, quizás es bueno ser empático. Sí, ¿sabes qué? Sí, aumenta, de hecho, la confianza de los pacientes cuando los médicos expresan empatía, pero no tengo tiempo. Y yo diría en ese caso que los datos muestran que 20 segundos más añaden, o mejor dicho, son 21 segundos muy bien
gastados, así que le podemos enseñar a la gente cómo interactuar con pacientes que están aprendiendo, etcétera. Quiero hablar un poco también sobre cómo dar feedback ahí al lado de la cama, porque a nadie le gusta dar o recibir feedback en esa situación y por qué es importante hacerlo ahí. Y me encanta esta diapositiva que habla sobre que los médicos dan malas noticias a los pacientes y los pacientes luego, dependiendo de la competencia que tenían, iban evaluándose al igual que los doctores. Pero lo que ven aquí entonces es un gráfico que habla sobre las estadísticas específicamente y somos terribles a la hora de eh, medir nuestra propia competencia. Así que tengo que ser la mala doctora que está acá arriba y dice 10 de 10. Yo fui la asombrosa, la mejor, la que saqué el mejor puntaje. Y luego el paciente dice, no me gustaría que fuese así, pero claro, tampoco quiero ser la persona al otro lado que dice, no lo hice muy bien, me fue peor que casi a todos los demás porque no tenía mucho que decir. Pero luego el paciente dice, ¿sabes qué? Fue genial esta conversación. Y claro, sin dar este tipo de retroalimentación no podemos saber cómo se sienten o cómo se perciben. Y creo que enseñar estas habilidades, especialmente al lado de la cama, es algo mucho más rápido y que genera un impacto mayor. Y claramente este es el último punto que voy a decir sobre la microdocencia, pero me gusta forzarme a abordar esto con todas las personas y si alguien viene conmigo y ahí lo vamos a hacer, lo haremos. Y son 4 pasos. Uno, por ejemplo, es que, bueno, tiene que ver al paciente y el primer paso finalmente tiene que ver con lo que hacemos mientras me lavo las manos o me pongo alcohol gel fuera de la habitación del paciente. Le decimos, hola, ¿de qué quieres trabajar hoy? Y si nombra una habilidad en específico, no, y si no, puedo decir, ¿sabes qué? Noté que en el último encuentro tuviste muchos problemas cuando el paciente se enfermó, bueno, cuando se puso muy triste, perdón. Y claro, aparece un silencio porque tiene que ver con nombrar la emoción y por supuesto podemos sacar información al respecto y vemos a los pacientes y luego nos preguntamos qué salió bien. La respuesta inevitable a todo esto es nada. Lo hice muy mal. De hecho, no utilicé bien los silencios porque somos muy autocríticos de nosotros mismos. Y al remarcar todo, que lo vamos a hablar, podemos ver qué hicimos bien. Si hay algo bueno para que los estudiantes digan, por ejemplo, ¿sabes qué? Lo intenté quedarme callado, creo que lo intenté, eso sí, esa técnica de que me mostraran que estaban tristes y que les permitiste cómo crecían sus habilidades finalmente. Y luego, número 5, ¿qué es lo que hago cuando voy hacia el siguiente paciente? Así como, sí, vi que hiciste eso, genial, muy bien hecho, y esto es otra cosa que intento. Quizás intento una nueva habilidad en enfermería, donde soy muy respetuosa. ¿Y cómo demuestras que eres una persona muy respetuosa? Y claro, me encuentro finalmente con que me encuentro esto con todos los aprendices y no sé cuánto tiempo vamos a pasar porque finalmente hay cierta retroalimentación en vivo, porque no hay mucho tiempo y al mismo tiempo hay médicos que jamás respondieron a las 50, tampoco pacientes que jamás las respondieron. Y creo que lo otro que puede ser muy poderoso, como un multiplicador muy poderoso, como en esta gráfica, que está aumentando nuestro alcance con otros freestylers. Y esto lo llamo puntos de elevación, donde tenemos puntos de aprendizaje que conozco muy bien. Y a medida que vamos subiendo en el elevador, vemos al siguiente paciente y todo el mundo que lleva trabajando conmigo por más de una hora van a escuchar sobre estos puntos porque me lo sé, no tengo que ver artículos ni revistas, no tengo que prepararme un PowerPoint para esto, sino que resulta que tengo un par de cosas que enseñan bien y que puedo presentar en 45 minutos. Y entregué muchas diapositivas también, pero volví finalmente en este punto y creo que se lo puedo decir a cualquiera que haya trabajado conmigo. Y me encanta esta historia en realidad, que cuando se responde de manera empática se disminuye la ansiedad del paciente, se disminuye también, se aumenta, mejor dicho, su satisfacción con el cuidado y también hay incluso un mejor desempeño de la terapia en sí. Entonces, a pesar de que no sea una persona a la que le importan mucho las emociones de los pacientes o alguien que diga, yo solamente quiero que mi personaje sea efectivo, bueno, para hacerlo tienes que ser empático. Si quieres que los pacientes se tomen los remedios que les está recetando, tienes que mostrar empatía.
Y me encanta este estudio, y lo podría decir en 45 segundos, pero el otro tiene que ver con el silencio. Hay un estudio que se hizo donde se revisaban las reuniones familiares y este equipo tuvo que reunirse y tuvo que traerle malas noticias a las familias. Y claro, la idea era finalmente era revisar qué hace que estas reuniones tengan más éxito. Se reúne más frecuentemente, o si es cuando la persona está liderando, o si es el médico de mayor edad. Y hay muchas hipótesis, muchas ideas, y lo que encontraron fue que eh, nadie está realmente satisfecho cuando los médicos hablan menos de la mitad del tiempo, porque como que da lata incluso, y las reuniones van bien cuando yo no hago nada, pero no, en este caso no, sino que está escuchando activamente, y me gustaría mostrar un estudio que habla de esto. Estos son mis 2 puntos de enseñanza en formato de ascensor, los más relevantes, y acá tenemos, por ejemplo, este caso específico, también la sorpresa en específico, y al mismo tiempo podemos multiplicar los efectos de cómo esta educación en cuidados paliativos puede generar un impacto. Entonces, espero haber dejado claro que la formación es una de las partes más importantes y que van a ser el motor que va a impulsar el cambio hacia adelante y que estamos avanzando en los cuidados paliativos de Chile durante los próximos 20 años, ojalá. Y quiero tomarme el tiempo para celebrar este 20º aniversario al prometer que ningún médico en Chile que ve pacientes sufrir jamás va a tener que enfrentar ese sufrimiento en sí sin estar muy bien equipado con herramientas que lo ayuden. Y creo que lo podemos hacer porque tenemos esas herramientas ahí al fondo.